A principios de primavera aún hacía frío, el calor iba y venía. Les estaba dando instrucciones a los sirvientes sobre qué objetos de valor empacar, sin poder ocultar la alegría entre mis cejas. Manejen esos jarrones plateados con flores de ciruelo con cuidado, les dije, y llamen a la costurera. Necesitaré que me hagan unos vestidos nuevos. Fue entonces cuando Liu Jingxue regresó de sus labores. Entró trayendo consigo una ráfaga de aire frío, levantó la cortina de cuentas y me miró a los ojos. Por un instante la habitación quedó en silencio. Sonreí y lo saludé primero. «Esposo, ¿ya terminaste de trabajar?» Su expresión permaneció inalterada mientras se sentaba, se servía un té y preguntaba con indiferencia, «He oído que te están haciendo ropa nueva. ¿Invitaste a la misma costurera para mi cuñada y para mi Siener?» Mi sonrisa se desvaneció. Respondí que solo quedaba medio rollo de brocado claro de luna en el almacén. Quizás notando mi reticencia, suspiró suavemente y me abrazó. «Ah, sí», dijo con dulzura, «ya que mi hermano mayor ya no está, deberíamos cuidar de su viuda y su hijo. Es solo medio rollo de tela, dáselo. No hay necesidad de preocuparse por esas cosas. No pierdas la gracia por nimiedades». Pero con el paso de los años, alguna vez fue solo medio rollo de tela. Apreté los labios y me tragué las palabras que quería decir. En cambio me dije en voz baja, «Pronto nos iremos de aquí». ¿Para qué empezar otra pelea? Pero lo olvidé. Los problemas siempre encuentran su propio camino. Al día siguiente, quizás complacido con mi obediencia, Liu Jingxue hizo algo inusual. Me dio una pulsera, una sencilla pulsera de oro, fina, sin grabados. «¿Le gusta a mi señora?», preguntó. Si tan solo hubiera echado un vistazo al tocador que tenía a su lado, quizá habría sabido la respuesta. Ese oro sencillo le sentaba bastante bien a un gusto discreto. Yo prefería las cosas más elaboradas. Aún así, esta era la primera joya que me regalaba en nuestros 5 años de matrimonio. «Me gusta», dije colocándomelo en la muñeca y escondiéndolo bajo mi manga ancha. «Gracias, esposo». Tomó un sorbo de té, me apartó un mechón de pelo de la frente y dijo con ternura, «Ayan, ¿tenemos un hijo?» Mi cuerpo se puso rígido. Instintivamente me llevé la mano al bajo vientre, como si aún sintiera el dolor de antes. Además, el viaje de vuelta a la capital sería largo y duro. No era buen momento para un embarazo. La habitación estaba oscura y silenciosa. Justo cuando pensaba cómo negarme, la puerta se abrió de golpe con fuertes golpes. La voz ansiosa de una criada se superpuso con los sollozos de una mujer. «Jinglen. Jinglen, por favor, salve a Siena». «Señora, espere». «Anunciamos». Ya estaba de pie, dirigiéndose a la puerta. Sin dudarlo, apartó de una patada a la criada que le bloqueaba el paso. «Cuñada, ¿qué ha pasado?» La mujer de blanco tenía lágrimas en las mejillas. Sus ojos estaban rojos y encantadores cuando se arrojó a sus brazos. Tras una pausa, levantó la vista y dijo con labios temblorosos. Siena de repente le dio un ataque y no dejaba de llamar a su padre. No sabía qué hacer. Liu Jing la apartó unos centímetros con suavidad y luego se volvió hacia mí, con aspecto desgarrado. Dejé mi taza de té con un suspiro. «Esposo, ¿no eres médico? ¿Acaso tu cuñada ha perdido el juicio? ¿Por qué no llamas a un médico?» El rostro de Suen Yu se ensombreció por un momento, pero se recompuso rápidamente. Se acercó y me tomó la mano con la voz aún temblorosa. «Señorita Yen, no lo entendería. Nunca ha tenido un hijo. Cuando una madre ve a su hijo así, entra en pánico. No es un niño». Las palabras fueron duras y frías. Me quedé sin aliento. «Con mi esposo fuera», ella continuó en voz baja. Pensé, Jing Lang es el tío de Siena. Si él vigila, todo estará bien. Al acercarse noté la nueva horquilla rubí que brillaba en su cabello, de un rojo cegador. Una revelación me conmovió. Siguió mi mirada y luego bajó lentamente la mano, rozando mi brazalete dorado con los dedos. Sus siguientes palabras me atravesaron como una cuchilla. «Por favor, por este brazalete, deja que Jing Lang le eche un vistazo a Siena». La expresión de Liu Jing ya se había suavizado.
Tomó una capa y una linterna y salió a la nieve y el viento. Es tarde, mi señora. Descansa, no me esperes. Lo agarré de la manga. No podías ir. Pero él me apartó los dedos con suavidad, su hermoso rostro reflejaba impotencia. No armes un escándalo. Mientras su delgada figura se perdía en la distancia, encogiéndose en la oscuridad, la amargura me invadió el pecho. ¿Cómo puedes detener a alguien cuyo corazón ya está en otra parte? Swain se secó las lágrimas, se giró con gracia para seguirla y dijo con una leve sonrisa, mientras se cepillaba la horquilla rubí, mi señorita Yan Yu y tu pequeño regalo hacen una pareja perfecta. Se hizo el silencio. Mi doncella Xiao Yu, aún agarrándose el pecho donde la habían pateado, murmuró enojada. Mi señora. Siempre usa la enfermedad de ese niño para robarle el amo. Pero el joven amo ha estado animado todos los días. No parece enfermo en absoluto. Está claro que tiene otras intenciones, mi señora. No puede dejar que se lleve al amo así. No dije nada. Caminé hasta el estanque de lotos del patio, me quité el brazalete de oro y lo arrojé con fuerza al agua. Clang, clang. Xiao Yu me ofreció un paraguas. Has tenido una noche difícil, dije en voz baja. Ve al almacén a buscar ungüento y plata como recompensa. En cuanto a mi sobrino, ya que está enfermo, no sería justo que su tía lo ignorara. Ve en mi lugar. Dile al médico que habrá una generosa recompensa si cura al niño, pero usa la medicina más amarga. La criada se alegró. Sí, mi señora. Ya estoy bien, de verdad. Odio verte tratada tan injustamente. Si el maestro y el joven maestro mayor aún estuvieran vivos, ¿quién se atrevería a hacerte bromas? Pronto regresaremos a Yanjin, murmuré. Esperemos un poco más. Quizás las cosas mejoren entonces. Una brisa me rozó la cara. Parpadeé al darme cuenta de que tenía las mejillas mojadas. No sé si fue por la lluvia o por mis propias lágrimas. Padre. En aquel entonces insistí en seguir a Lu Jingxue cuando lo enviaron lejos, y al hacerlo, me perdí sus últimos momentos. La lluvia golpeaba las hojas de plátano con las puntas caídas. Un trueno repentino rompió la quietud de la noche primaveral. En el rugido del viento, me pareció oír de nuevo la voz serena de mi hermano adoptivo. Después de todos estos años, Ayan, ¿te arrepientes? Mi respuesta se perdió en el viento, pero mi corazón se mantuvo firme. Hermano, Yan Hui no se arrepiente. 5. Cuando recuerdo el comienzo de nuestro matrimonio, Lu Jingxue me trataba de maravilla. No tenía concubinas ni criadas que le calentaran la cama, nunca se quedaba en burdeles ni casas de placer. Una vez, le comenté por casualidad que tenía antojo de los pasteles de loto del callejón este, y de hecho hizo cola durante medio día para comprármelos. Me encantaba beber vino de ciruela, así que él mismo recogió las ciruelas verdes y me lo preparó. Fue precisamente por la bondad de Lu Jingxue que estuve dispuesta a entregarle todo mi corazón, a ceder una y otra vez, incluso a seguirlo cuando lo enviaron a ese lugar gélido y amargo, hasta que conocí a su cuñada viuda. Solo entonces comprendí que su ternura no era solo mía. Trató a Swain Yu y a su hijo aún mejor. En ese entonces yo estaba recién embarazada, pero Lucian, ese niño, chocó contra mí y me golpeó el vientre. Solo pude ver cómo la vida dentro de mí se convertía en un charco de sangre. Sin embargo, Lu Jingxue no lo regañó ni una sola vez. En cambio, intentó consolarme. No culpes a Xianer. Es solo un niño pequeño, no sabe más. Además, acaba de perder a su padre. Como su tía, debería ser más comprensiva. Luego añadió, en cuanto al bebé, algún día tendremos otro. Xianer es el único hijo varón de mi hermano, su única sangre. Estaba tan furioso que casi me desmayo. Quería justicia, pero me encerraron en el patio y me prohibieron salir. Swain Yu fue astuta. Llevó a Lucian a un templo y se quedó allí medio mes, alegando que rezaba por el alma de mi hijo nonato, pidiendo perdón en su nombre. Y así sin más perdí la oportunidad de responsabilizar a nadie. En los 5 años transcurridos desde entonces, he visto a Lu Jingxue con menos frecuencia que a su cuñada y a su hijo. La decepción no llega de golpe. Se infiltra día a día, hasta llenarte por completo.
Nunca hizo nada abiertamente cruel, nunca se pasó de la raya. Simplemente ignoró mi dolor, mientras se regodeaba en la sensación de ser el protector de los débiles. Y solo pude decirme a mí mismo, el amor verdadero es raro. Si no podemos ser apasionados, al menos podemos ser educados. 7. Los humanos somos criaturas extrañas. Cuanto menos te importa, más se aferran. Una vez que dejé de ponerle el corazón a nuestro matrimonio, Lu Jingxue empezó a buscarme a diario. Tenía talento para la pintura y las manualidades, y una vez hizo una cometa con forma de golondrina y dijo que me llevaría a volarla. Hacía mucho que no salía, así que me sentí tentado. Solo tengo que empacar algunas cosas más, le dije. Vámonos al mediodía. Pero después de dormitar un rato, me desperté y encontré la cometa en manos de otra persona. En medio del patio, lleno de hortensias en flor, el niño se elevaba en el aire, tirando de la cuerda y riendo a carcajadas. Siena sabía que el segundo tío era el mejor. Lu Jingxue sudaba, pero sonreía al responder pequeño bribón. A su lado, una mujer se puso de puntillas y le secó suavemente el sudor de la frente con un pañuelo. Su voz era suave y tierna. Siena, baja ya. No canses a tu tío. Parecen la imagen perfecta de una familia feliz. Me quedé a cierta distancia observando, y la pequeña ternura en mi corazón se endureció de nuevo. Lu Jingxue oyó el sonido y se giró, bajó al niño y corrió hacia mí. Su expresión agradable aún era cálida. Ah, Jan, ven a probarlo. Hoy hace un viento perfecto. A lo lejos la sonrisa de Suekinyu se desvaneció, y Luciena me sacó la lengua, haciendo una mueca. Di un paso atrás. No hacía falta. ¿Por qué no? Frunció el ceño. Me lo prometiste antes. Porque no me gusta usar cosas que otros ya han usado. Lo miré directamente a los ojos y le dije claramente, ya sea un objeto o una persona, si alguien más lo ha usado, no lo quiero. Su rostro se congeló al instante. Ya había oído esas palabras antes, el día de nuestra boda. En aquel entonces se rió y juró devoción eterna. Ahora, esa misma promesa parecía inquietarle. Ya fuera por estar ocupado o por evitarlo, Lu Jingxue no volvió a verme hasta unos días antes de nuestra partida a la capital. Saldremos a la hora indicada, dijo con calma. Luego, con su habitual serenidad, empezó a dar instrucciones. Prepara un carruaje cómodo y trae unos albaricoques secos. Tu cuñada está delicada. No soporta un viaje duro. Pensé que me derrumbaría, que le preguntaría por qué los traía. Pero en cambio, solo sentí un entumecimiento. Quizás lo había esperado desde el principio. Asentí. Está bien. Y no olvides los libros de Siena, añadió. Le daré clases particulares por el camino. Luego dudó antes de continuar. En cuanto a Pingen, se está haciendo viejo. Que se quede en la antigua finca para cuidar la casa. Pingen era el perrito amarillo que me trajo después de casarnos. Para no sentirme solo. El perro pareció entender nuestra conversación. Soltó un suave gemido y se echó bajo el peral, con la lengua fuera, descansando a la sombra. Liu Jingxue continuó hablando mucho sobre el equipaje, el camino y el clima. Pero ni una sola palabra sobre mí. Un ligero temor me invadió. Lo agarré de la manga y le pregunté, casi con desesperación, ¿y yo? ¿Qué hay de mí? Parpadeó, sus largas pestañas temblaron ligeramente. Ah, Jan, dijo en voz baja. Quédate aquí unos días más, ¿quieres? En cuanto me instale en Yanjin, enviaré a alguien a buscarte a casa. Por un momento me pareció absurdo. Un dolor agudo me invadió el pecho, un frío que me recorrió como hielo. No. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que la voz ronca que oí era la mía. ¿Prefieres dejarme a mí que a ella? Dígame, señor Liu, ¿quién es realmente su esposa? No sea irrazonable, dijo apartando la mirada. Ya conoce la situación. No puedo abandonar aquí a una viuda y a su hijo. En cuanto encuentre un lugar en Yanjin, te llamaré de inmediato. Entonces, ¿soy yo quien debería ser abandonada? ¿Sabes cuánto ansiaba volver, visitar la tumba de mi padre? Cerré los ojos conteniendo las lágrimas y la amargura que me subía por la garganta.
Debió haber percibido la acusación en mi tono, pero solo frunció el ceño y dijo, puedes presentar tus respetos más tarde. Iré contigo cuando llegue el momento. De todos modos, la familia Cheng no tiene a nadie. No hay necesidad de apresurarse. Continuó con voz severa. Siempre has sido un poco testarudo, pero hablar así es inapropiado. La gente podría malinterpretarte y eso arruinaría tu reputación. Respiré hondo mirando ese rostro tranquilo y familiar. Entonces, en voz baja, pregunté ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste esperar? ¿Por qué me dejaste tener esperanza? Solo para decepcionarme así. Ni siquiera dudó. Si te lo hubiera dicho, les habrías puesto las cosas difíciles. Así que eso era lo que yo era para él. Problemática, mezquina, irrazonable. De repente me sentí harta de todo. En ese caso, dije fríamente, terminemos con esto. Divorciémonos. ¿Qué? Liu Jing se quedó paralizado. Ah, Yan, ¿qué dices? Digo que nos separemos, respondí. De ahora en adelante cada uno seguirá su camino, sin más interferencias. Choque. La taza de porcelana blanca se hizo añicos contra el suelo. Absurdo. Liu Jing, seguro de sí mismo, siempre tan sereno, se puso de pie. Con las venas hinchadas en las sienes, gritó, Chen Yanui, eres mi esposa en la vida y en la muerte. Nunca se hablará de divorcio. Y además, ¿en quién más podrías confiar aparte de mí? Piénsalo bien. Ya no eres la hija consentida del primer ministro. Es hora de que aprendas a controlar ese mal carácter tuyo. 8. Después de que Liu Jing se arremangara y se fuera, todas las criadas que me atendían comenzaron a expresar su indignación. Señora, el joven amo se ha excedido. La cara de Xiaoyu se sonrojó de ira. Hombre desvergonzado. Escupió. El aroma del té se dispersó en el aire. En silencio abrí el fondo de mi caja de tocador. Dentro había una carta de divorcio doblada, firmada y sellada. Liu Jing seguramente la había olvidado. En aquel entonces, cuando mi padre finalmente accedió a que se casara conmigo, le hizo firmar la carta. Mi esperanza, dijo mi padre, es que esto nunca se use. Pero como padres debemos pensar a largo plazo. Jenna fue criada solo por mí. Su madre falleció joven y sufrió mucho de niña. Solo quiero que viva en paz y alegría. Si un día se siente triste o te cansas de ella, simplemente déjala volver a casa. Yo misma la cuidaré. No tienes por qué preocuparte. En aquel entonces me agazapé frente a la puerta del estudio, escuchando a escondidas, pensando que esta carta nunca vería la luz. Ahora, al mirar atrás, mi padre realmente había sido previsor. No hay vínculo más estrecho ni más íntimo que el de marido y mujer. Una vez colgamos juntos un amuleto de madera bajo un antiguo árbol del templo, rezando por paz y felicidad para toda la vida. Una vez, cuando nevaba y aullaba el viento, nos acurrucamos junto al brasero caliente, preparando té y compartiendo vino. Había visto su versión más auténtica. Ahora, debo aceptar que se ha convertido en un extraño. Levanté mi pincel y firmé con cuidado. Gotas de cera de vela resbalaron, convirtiéndose en ceniza junto con nuestros recuerdos. ¿Se ha enviado la carta al antiguo subordinado de mi padre?, pregunté. Yao Yu se palmeó el pecho con orgullo. Por supuesto. El general Zhang del condado de Ling dijo que ya está enviando hombres para escoltarte de regreso a la capital. Bien. Tomé un pequeño sorbo de té con la mirada fija. Antes de irnos, hay una cosa más que necesito que hagas. Porque en este mundo, además de mi padre, había una persona más que actuaría por mí, sin importar el costo. 9. Cepillando la nieve para buscar la primavera. Encendiendo lámparas para prolongar el día. Cuando llegó la hora, filas de carruajes se alinearon frente a la residencia. Los sirvientes cargaban baúles y cajas. Desde la esquina del ático vi a Liu Jingsue mirar hacia atrás varias veces, como si buscara algo. Yao Yu dio un paso adelante con una pequeña caja en la mano. Mi señor, dijo. Nuestra señora me pidió que le diera esto. Dijo que debería abrirlo al llegar a Yanjing. La expresión rígida del hombre se suavizó un poco. Por fin ha recobrado el sentido, murmuró.
Acepto su gesto. Dile a tu señora, añadió, que pienso poner a la viuda de mi primo y a su hijo bajo mi cuidado. No quiero que los menosprecien en la capital. Si no causa problemas, volveré pronto a buscarla. ¡Qué tono de condescendencia! Dentro del vagón más grande en medio del convoy, la mujer levantó la cortina, levantó la vista y me sonrió desde lejos, con aire de suficiencia y triunfo. Le devolví la sonrisa con dulzura. Una pequeña punzada de arrepentimiento me azotó el corazón. Qué lástima no estar allí para ver sus expresiones cuando descubrieran que la mayoría de los baúles estaban vacíos. Sin duda, sería un espectáculo mejor que derramar tinta sobre todo un estudio. Justo cuando estaba a punto de buscar un barco y tomar la ruta fluvial, un gran carruaje llegó a la puerta. Su estructura relucía con borlas bordadas y ruedas bermellón bajo un dosel enjollado. En el techo estaba tallado un pájaro negro con una perla en el pico, y las campanas que colgaban debajo tintineaban con el viento. 4 magníficos caballos encabezaban la marcha, flanqueados por guardias con armadura negra. Una mano esbelta y elegante emergió de su interior, el anillo de jade verde en su pulgar brillaba bajo la luz del sol. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser? Entonces oí esa voz grave y familiar, que resonó en mis huesos. Yen, llamó suavemente. Ven aquí. 10. Por otra parte, Liu Jingsue se sentía extrañamente incómodo. La mirada de decepción en los ojos de su esposa no dejaba de destellar ante él, y por primera vez, sintió como si algo valioso se le hubiera escapado. Imposible, se dijo. Solo estaba enfadada. Pronto se calmaría. En el peor de los casos, volvería a disculparse más tarde como siempre. Además, después de tantos años de matrimonio, ella aún no le había dado un hijo. Él nunca la había culpado por ello, ni había tomado una concubina como otros hombres. Ella no tenía a dónde ir. ¿Qué podía hacer? Consolado por ese pensamiento, Liu Jingsue reprimió el extraño vacío que sentía en el pecho. A mitad de camino, se detuvieron en una estación de correos. Un sirviente entró corriendo, presa del pánico. Mi señor, los baúles del carruaje están todos vacíos. Cubiertos de paja por encima, y debajo solo con raciones para los sirvientes. ¿Qué? Liu Jingsue se puso de pie de un salto. Antes de que pudiera decir nada más, Suen Yu se acercó cargando a la pequeña Liu Xian, con lágrimas en los ojos. La señorita Yen ha ido demasiado lejos, sollozó. El camino es largo y Xianer aún es muy joven. ¿Cómo puede pasar hambre así?, se lamentó el niño gordito. Tío, Xianer tiene hambre. ¿Qué tan imprudente puede ser? Siempre había sido consentida y testaruda. ¿Cuándo aprendería a comportarse correctamente? Furioso pero impotente, Liu Jingsue apretó los puños. Si regresaba ahora, no llegaría a la capital a tiempo para el informe oficial. Nunca se había ocupado de los asuntos domésticos y tenía poco dinero, así que tuvo que usar lo que le quedaba para comprar comida en la estación de correos. Tras un viaje difícil, finalmente llegaron a Yanjin. Las bulliciosas calles deslumbraron a Suen Yu y a su hijo. La capital es realmente grandiosa, suspiró. Mamá, tío, yo también quiero vivir en una gran mansión, canturreó el niño. Suen Yu miró con ternura a Liu Jingsue. Te asegurarás de que lo hagamos, ¿verdad? Sintiendo que su monedero se aligeraba, cambió de tema rápidamente. Los pasteles de pera de la casa de té de Liang son buenísimos. A Ayan le encantaban. Iré a comprarte algunos para que los pruebes. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. En la casa de té el dependiente le dijo que todos los pasteles se habían vendido ese mismo día, reservados por una señora adinerada. Está justo ahí, dijo el dependiente señalando hacia la ventanilla. Esa señora compró las 2 últimas cajas. Liu Jingsue se acercó rápidamente. Señorita, ¿estaría dispuesta a desprenderse de uno? Las palabras se le congelaron en los labios. La mujer se giró ligeramente. Un rostro familiar y sereno, esos ojos claros ahora distantes como el cristal. ¿Ayan? Tartamudeó. ¿Qué haces aquí? 11. Nunca imaginé que un simple pastel de pera me llevaría a encontrarme con mi exmarido. Antes de que pudiera hablar, exhaló aliviado.
Bueno, dijo como si me hiciera un favor. Ya que me has seguido hasta aquí, mejor vuelve a casa y ocúpate de los asuntos de la casa como es debido. Basta de tonterías infantiles. En cuanto a los pasteles de pera, dáselo a tu cuñada y a Siena. Te los compro la próxima vez. Vi esa expresión tranquila y condescendiente suya y no pude evitar reírme con rabia. No. Lo que compro es mío. El señor Liu no tiene derecho a decirme qué hacer con él. Frunció el ceño. Tú y yo somos un solo cuerpo como marido y mujer. Son solo unos pastelitos, tú. ¿Qué? ¿Vas a regañarme otra vez por ser tan mezquina? ¿O ya olvidaste lo que te dije? Levanté la vista y esbocé una fría sonrisa. Estamos divorciados, señor Liu. ¿De qué marido y mujer habla? ¿Acaso tu verdadera esposa no es ahora la viuda a la que siempre has querido? ¿Todo esto por solo unos pastelitos de pera? Parecía completamente atónito, como si no pudiera creer lo que había oído. Pensando que solo estaba haciendo un berrinche, se acercó y me agarró la mano con ansiedad. Gestionar 2 hogares era una necesidad. Eres mi legítima esposa, de nombre y título. No es solo por un pastel. Así como él me separó los dedos, yo hice lo mismo, uno por uno, y dije en voz baja, pero el divorcio es real. Si no me cree, revise el expediente usted mismo. Si me hubiera cuidado aunque fuera un poco durante ese viaje, se habría dado cuenta de lo que había en la caja de madera que le envié. Un decreto de divorcio certificado por el gobierno. Por ley, las parejas divorciadas que se reconcilian en menos de medio mes pueden perder su registro y destruir el documento. Fue solo entonces que Liu Jingxue pareció percibir la gravedad de mi tono. Sus rasgos refinados y amables mostraban un extraño rastro de pánico. Imposible. Nunca acepté esto. Y además, dijo apretando los dientes, ¿en quién más podrías confiar si no en mí? En ese momento una figura entró en la casa de té con una sombrilla de bambú. Llevaba media máscara demoníaca y su aura hizo que la multitud se apartara como si caminara por un mundo vacío. Vino directo a mi lado y me habló en voz baja y firme. Yanui no necesita a nadie en quien apoyarse. Haga lo que haga, siempre la apoyaré. Era mi hermano adoptivo Cheng Yu, ahora conocido en la corte como el príncipe de Yuzhang, el poderoso regente en persona. ¿Quién eres?, preguntó Liu Jingxue, claramente sin reconocerlo. Miré su rostro furioso y ceniciento, me tragué la palabra hermano, y en cambio pasé mi brazo cariñosamente por el del regente, diciendo con voz suave y burlona, «Yulin, ¿por qué viniste a buscarme bajo la lluvia? Vámonos a casa. No hay necesidad de molestar a gente irrelevante». A través de la tela de su túnica pude sentir cómo el cuerpo de mi hermano adoptivo se tensaba, pero tras una pausa, emitió un silencioso. En ese instante los elegantes ojos color flor de durazno de Liu Jingxue ardían de un rojo carmesí, y su voz temblaba de rabia. Así que eso es todo. Planeaste divorciarte de mí porque encontraste a otro hombre. Se esconde tras una máscara, claramente demasiado horrible para mostrar su cara. ¿Qué pudiste ver en él? Cheng Yanui, ¿estás ciego? Lo ignoré y le di un ligero apretón a la mano de mi hermano adoptivo para calmarlo y me di la vuelta para irme. Pero una mano me agarró de la manga. Ayan, dijo con voz áspera y tensa. Me has decepcionado de verdad. Aún no es tarde para volver atrás. Si admites tu culpa, fingiré que nada de esto pasó. Estás demasiado malhumorado. ¿Quién más podría tolerarte sino yo? Ese hombre se cansará de ti en cuestión de días. Antes de que pudiera terminar, el hombre a mi lado desenvainó su espada con una risa fría. Al menos, dijo, sé la diferencia entre una gema y una piedra sin valor. El acero brilló. La tela se rasgó. No miré atrás. 13. Las ruedas del carruaje rodaron hacia adelante, levantando polvo a lo largo del camino. Me senté dentro leyendo un cuento con deleite, con un lichi pelado entre los labios, tras haber dejado atrás cualquier pensamiento sobre Liu Jingxue. La vida en casa de los Liu no había sido más que un trabajo interminable. Se sentía bien tener por fin un poco de paz. El carruaje se detuvo de repente. Levanté la vista y vi la mano de mi hermano, aquel tan hábil con el arco y la espada, ahora manchada con el jugo pegajoso de la fruta. Se quitó la máscara.
Sus ojos eran largos y estrechos, oscuros como la noche, su belleza afilada como el jade tallado. Sin embargo, entre sus cejas se cernía una frialdad que instintivamente inspiraba cautela. «Abre la boca», dijo. Sus dedos rozaron mis labios ligeramente. Sentí un calor intenso en las orejas. Aparté la mirada y murmuré: «Hermano, estoy lleno». Sus pestañas temblaron levemente, ocultando un atisbo de arrepentimiento. Lo vi, pero fingí no verlo. Entonces pregunté: «¿Alguien te ha estado buscando varias veces? ¿Por qué no vas a ver qué quieren?» Los subordinados que habían llegado antes parecían vacilantes, casi desconcertados, como si no entendieran algo. Él simplemente respondió: unas nimiedades. No merecen mi atención. No dije nada más. No me preguntó si me arrepentía de algo, como tampoco le pregunté cómo había llegado tan rápido cuando mi carta ni siquiera había sido enviada a Yuzhang. Tras regresar a la capital, pasé los días siguientes preparando los ritos conmemorativos para mis difuntos padres. La antigua residencia Yin llevaba mucho tiempo abandonada y en ruinas, así que me alojé temporalmente en la mansión del príncipe de Yuzhang. Muchos de los sirvientes que allí trabajaban para mi padre me recibieron con sincera alegría. «Mi señora», dijo uno de ellos, se me nublaron los ojos. «Antes de que falleciera el primer ministro, su mayor preocupación era usted». «Sí». Me dolía profundamente el corazón. Quien más me amó en este mundo fue mi padre. Y cuando se fue ni siquiera estuve a su lado para despedirme. 14. Aún recuerdo que cuando mi padre era solo un oficinista de bajo rango y mi madre murió al darme a luz, nuestra familia era tan pobre que ni siquiera podíamos permitirnos una nodriza. Para alimentarme, mi padre se tragó su orgullo y fue de casa en casa mendigando leche. Sufrió innumerables penurias antes de que finalmente le diera un golpe de suerte, ascendiendo poco a poco hasta convertirse en gran canciller de la corte imperial. Mi hermano adoptivo, Chen Yu, era 5 años mayor que yo. Mi padre lo encontró abandonado junto al río cuando era un bebé. Era tranquilo y retraído, pero tenía un rostro tan hermoso que casi te paralizaba el corazón. En aquel entonces no sabía nada mejor. Lo seguía a todas partes, llamándolo hermano, hermano. Todo el día. Lo que yo quisiera aparecía junto a mi almohada a la mañana siguiente. Incluso cuando no teníamos nada que comer, él me ponía el único bollo al vapor en las manos. Otros lo llamaban demonio de cara fría, pero yo nunca le tuve miedo. Hasta el año en que cumplí 15. Al día siguiente de mi ceremonia de mayoría de edad, me enteré de que mi hermano había regresado a casa tras liderar tropas para reprimir a los bandidos. Corrí a verlo subiéndome las faldas para correr más rápido. Pero antes de poder entrar, oí hablar a mi padre. Sus palabras me impactaron como un rayo. Planeaba encontrarle un matrimonio a Yena-san. ¿Tiene alguna objeción? Mi hermano adoptivo guardó silencio un buen rato antes de responder en voz baja. Padre, el tribunal está sumido en un caos. Si recupero mi verdadera identidad, no puedo garantizar que pueda seguir protegiendo a mi hermana. ¿Puedo? Yo. ¿Cómo pudo mi hermano convertirse en mi esposo? Desde que mi padre se convirtió en gran canciller, su temperamento se había intensificado. Explotó en ese preciso instante. HMPH. Si Yenui no te hubiera llamado hermano hace tantos años, ¿de verdad crees que podrías llevar el apellido Chi? Has vivido bajo este techo todos estos años, con Yenui a tu lado. ¿Qué podría haber de malo en eso? 14 continuó. Entré en pánico y salí corriendo. Aunque no oí el resto, sabía lo terco que era, igual que yo. Si su padre lo obligaba, solo empeoraría las cosas. Además, sería cruel obligarlo a renunciar a encontrar a su verdadera familia ahora que por fin había descubierto la verdad. No quería que se volvieran uno contra el otro. Tampoco podía soportar la idea de que mi hermano se convirtiera en mi esposo. Así que decidí elegir a otra persona para casarme conmigo. Fue entonces cuando apareció Liu Jingsue. Había aprobado recientemente el examen imperial con las mejores calificaciones y había estudiado con mi padre como mentor. Venía a menudo a hacer preguntas. Siempre tan educado y refinado. Un hombre que cae bien. Cuando estaba en un viaje al templo echando suertes para la adivinación, un accidente me hizo caer por un precipicio.
Me desmayé y al despertar lo encontré curando mis heridas. ¿Fuiste tú quien me salvó? Dudó un momento y asintió. Siempre había admirado un rostro apuesto. Más tarde, cuando descubrí que era huérfano y no tenía concubinas ni afectos, me decidí y me casé con él. El día que le dije a mi padre que quería casarme con Liu Jingxue, mi hermano se quedó paralizado, en silencio, un buen rato. Apretó la mano con tanta fuerza que la sangre goteó al suelo, de un rojo brillante y espantoso. Poco después de nuestra boda, llegó una carta del pueblo natal de Liu Jingxue. Su hermano mayor había fallecido, dejando a una cuñada viuda y a un sobrino joven que necesitaba su cuidado. De inmediato renunció a su inminente nombramiento como erudito de la corte e insistió en solicitar un traslado a una provincia lejana. Mi padre, en la cúspide de su poder, se negó a dejarme sufrir en un lugar desolado. Me instó a divorciarme de Liu Jingxue. Discutimos acaloradamente. Antes de irme, dije cosas crueles que jamás podré retractar. Renunciaste a mi madre una vez. ¿Ahora quieres que yo también renuncie a mi marido? Tú. Por mucho que se enfadara, mi padre no se atrevía a llamarme infiel. En cambio, me envió discretamente a alguien con un mensaje. Quería beber el vino tinto de su hija bajo el duraznero. Ese era nuestro pequeño ritual. Siempre que peleábamos, el que quería la paz desenterraba una jarra de vino para el otro, y el asunto se perdonaba. Pero esta vez no fui. Ese frasco de vino tinto de mi hija se quedó enterrado bajo el duraznero, sin volver a ver la luz. Mi hermano me esperaba bajo el pasillo. Al ver cuánto lloraba, me secó las lágrimas con el pulgar y me preguntó en voz baja, «¿Dentro de unos años, te arrepentirás de esto?» «Afián». Negué con la cabeza. Entonces sonrió, su expresión se derritió como hielo derritiéndose, dolorosamente hermosa. «Aunque te arrepientas algún día, está bien. Mientras yo viva, siempre tendrás innumerables oportunidades de cometer errores». Lo sabía. Pero no podía permitirme el arrepentimiento. Solo si seguía adelante podría ser finalmente libre. 15. Dirigir el gobierno debería haber mantenido a mi hermano incansablemente ocupado. Aún así insistía en comer conmigo todos los días. Al principio intenté prepararle platos que no le gustaban, con la esperanza de que perdiera el interés. Pero los comió todos sin expresión alguna. Quedarse mucho tiempo en la mansión del príncipe de Yuzhong no era lo ideal. Una vez reparada la antigua propiedad de mi padre, decidí regresar. Hizo una breve pausa, dejó los palillos y levantó su rostro increíblemente atractivo, con un tono inusualmente amable. ¿Podrías quedarte unos días más? Necesito tu ayuda con algo. ¿Con qué? Parpadeé, evitando su mirada. Alguien intenta infiltrar un espía a mi lado con propuestas de matrimonio. Ya las he rechazado antes diciendo que ya estaba casado, pero alegando que mi esposa era una forma de recuperarse en el campo. Aún así, no se detendrán. Suspiró suavemente. ¿Y qué? Necesito que finjas ser la feroz y mordaz princesa consorte de Yuzhong en el banquete del palacio. Solo una vez. Para que se rindan. Finge ser su esposa. No me entusiasmaba mucho la idea. Pero pensando en todo lo que había hecho por mí, no podía negarme. Tras pensarlo un rato, pregunté con vacilación. ¿No sería inapropiado? ¿Y si alguien me reconoce? Al fin y al cabo, la capital estaba llena de gente que me conocía. La mirada de Cheng Yu se profundizó, sus largas pestañas proyectaban sombras tenues. Tú y yo no compartimos sangre. Además, mi padre una vez quiso que yo fuera tu prometido. Solo que yo siempre lo había visto como un hermano. Tos. Casi me atraganto con el té intentando dejar la taza antes de que pudiera decir algo aún más escandaloso. Enderezándome, dije con rectitud, ¿cuándo es el banquete del palacio? Claro que ayudaré. No es para tanto. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. Tan fugaz que casi la pierdo. Mañana. 16. Aunque el emperador actual solo tiene 5 o 6 años, los banquetes de palacio para hombres y mujeres aún se celebran por separado. El banquete de las mujeres lo presidía la emperatriz viuda. La había conocido una vez.
La inocente y encantadora joven de años atrás se había convertido en una mujer de imponente presencia y poder. Se rumoreaba que originalmente estaba comprometida con el príncipe de Yuzhang, pero cuando éste desapareció misteriosamente, el compromiso se transfirió al difunto emperador. Sin embargo, el difunto emperador era frágil y enfermizo, y falleció a los pocos años. Muchos rumores afirmaban que la emperatriz viuda se había aliado en secreto con el príncipe de Yuzhang, asegurando así que el joven emperador pudiera ascender al trono. Así que al entrar en el salón de banquetes, sentí que innumerables miradas me recorrían. Mordisqueé los pasteles con calma, fingiendo no darme cuenta, y observé a las doncellas del palacio bailar y tocar la cítara. Entonces vi a Sue Qingyu sentada al final del pasillo con aspecto nervioso e inquieto. Su ropa era sencilla y desgastada. La horquilla de rubí que una vez lució había desaparecido. Solo una pequeña flor de seda adornaba su cabello. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, oí una voz desde arriba. «Oh, ¿dónde está la princesa consorte de Yuzhang? Acércate y déjame echar un vistazo». Me levanté e hice una reverencia respetuosa. La emperatriz viuda no me dijo que me levantara. Solo cuando fingí desfallecer y me tambaleé hacia un lado, finalmente dijo sin prisa: «Levántate rápido». ¿Por qué la princesa consorte sigue arrodillada? Al ponerme de pie, nuestras miradas se cruzaron. Tras su sonrisa serena, vi el frío de la hostilidad, el desagrado, quizás incluso la ira. Me reconoció, pero no importaba. Un momento después, la emperatriz viuda hizo una seña a las bellísimas doncellas del palacio para que se acercaran. He oído que la princesa consorte se encuentra delicada de salud y no puede atender adecuadamente al príncipe. Estas dos chicas son obedientes y hábiles. ¿Por qué no las dejas servir a tu lado? Puse cara de furia. Su Majestad debe retirar ese mando. Soy una mujer celosa y no tolero que mi marido tenga concubinas. Los susurros recorrieron el pasillo. Las damas se acercaron, cotilleando bajo sus abanicos. Así que es cierto lo que dicen. La princesa de Yuzhong es realmente una tigresa. Pensar que una mujer podría ser tan celosa. ¿Nunca ha leído los códigos morales para mujeres? Es solo una chica rústica sin modales. ¿Pero por qué me resulta tan familiar? Solo sudando apretaba su pañuelo con fuerza, con el rostro pálido mientras me miraba con incredulidad. 17. Al ver que me negaba, la emperatriz viuda resopló con frialdad. Luego se quitó un brazalete de jade del brazo y lo arrojó directamente al estanque de carpas doradas. Mi brazalete se ha caído. Princesa consorte de Yuzhong, ¿por qué no lo recuperas tú personalmente? Así que esta fue su forma de humillarme. Suspiré suavemente. El estanque no era profundo. Había escaleras para bajar, pero tendría que quitarme los zapatos y los calcetines o arriesgarme a empaparme el vestido. No era peligroso, pero sí degradante. Mi criada Xiaoyu susurró con urgencia. Señora, quizás deberíamos mandar a buscar al príncipe para que la rescate. ¿Qué más daría? Los hombres siempre parecen compadecerse de los débiles, como lo hizo Liu Jingsue una vez. Si mi hermano viniera, también podría instarme a soportarlo en silencio. Y además, yo no era realmente la princesa consorte. ¿Qué es esto? ¿Pretendes desafiar mi orden imperial? Volví en mí, hice una rápida reverencia y dije: no me atrevo. Luego me metí en el estanque. El agua helada empapó mis medias de seda, haciéndome temblar. Las piedras que había debajo eran afiladas. Hice una mueca al arrodillarme para buscar el brazalete. De repente unas manos fuertes me agarraron y me levantaron en un abrazo firme. Yan Yan, nos vamos a casa. Respiraba agitadamente como si estuviera reprimiendo su furia. Hay asuntos que debo atender en casa, anunció secamente. Me llevaré a mi esposa y me iré temprano. Bajo su máscara aterradora, capté el dolor en sus ojos y la tensión en su mandíbula. La voz de la joven emperatriz viuda temblaba de rabia. ¿Tú? ¿Te atreves a desafiarme por ella? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hermano, me duele, susurré suavemente. Su paso no flaqueó. No tengas miedo, dijo. 18. De vuelta en la mansión, Cheng Yu me llevó directamente a mis aposentos.
Ordenó a los sirvientes que trajeran agua caliente y luego se agachó para quitarme los zapatos y las medias. Nerviosa intenté retirar el pie, pero él me sujetó el tobillo con firmeza con su mano callosa. Sus labios se apretaron en una fina línea, con la mirada oscura y silenciosa. Manipuló mi pie como si fuera una pieza de jade fino, secando cuidadosamente cada gota de agua con un pañuelo. Su palma estaba áspera por años de entrenamiento con la espada, y la suave fricción me provocaba un hormigueo en la piel. Mi pie pálido y delicado descansaba en su mano bronceada, un contraste demasiado íntimo. La luz de la vela parpadeaba, y al mirar su rostro medio iluminado por la sombra, sentí un vuelco en el corazón. Sin darme cuenta, le quité la máscara de demonio yo mismo. Yan Yan. Su suave voz me llamó por mi nombre, sus labios brillaron levemente bajo la cálida luz. Sus largos dedos rozaron las heridas superficiales de mis pies, su tacto tenía un significado completamente distinto. Tras un largo silencio, su voz se volvió áspera y grave. Me aseguraré de que se te haga justicia. Le recorrí la curva de la ceja. Desconcertado. ¿No crees que exageré? ¿Que solo es una viuda pobre con un hijo y que estaba siendo irrazonable? Sin dudarlo, respondió, no. Pero es tu cuñada, y ese es su sobrino. ¿Y qué? Quien debería compadecerse de ellos es mi hermano real, no yo. Su tono era tranquilo e indiferente, pero su respiración era irregular, y las puntas de sus orejas estaban rojas como jade pulido. Pagaré la bondad de mi hermano a mi manera, dijo. Pero nunca permitiré que te hagan daño. Al terminar, me puso calcetines y zapatos limpios y se levantó para irse. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Impulsivamente agarré el dobladillo de su túnica oscura. Quédate esta noche, ¿quieres? Se quedó paralizado. Sus pestañas temblaron al volverse para mirarme con ojos profundos y conflictuados. Tras una larga y tensa pausa, murmuró con voz ronca, esta noche no, sigues herido. Entonces, como si huyera de un campo de batalla, se dio la vuelta y se marchó a toda prisa. Me quedé allí sin palabras, y luego solté una suave carcajada, tarareando una melodía. Me quité un gran peso del pecho. Así que no eran solo imaginaciones mías. Fue un gran alivio. 19. Unos días después me enteré de que la emperatriz viuda había sido enviada al mausoleo imperial para ofrecer oraciones. Al parecer, el difunto emperador se le había aparecido en un sueño, pidiendo bendiciones para su familia. Mi hermano estaba fuera al mando de las tropas para reprimir a los bandidos, así que no estaba en la capital. Justo cuando me sentía animado, el anciano mayordomo vino a anunciar que había un visitante en la puerta, un viejo conocido, que insistía en verme. Vestía una túnica oficial con grullas bordadas, claramente alguien de la corte, y el mayordomo no se había atrevido a rechazarlo. ¿Quién podría ser? Con un leve asentimiento dije, que espere en el pasillo. Al llegar, vi una figura alta y esbelta, tan refinada y atractiva como siempre. Por supuesto. Liu Jingxue Ayen. Sus ojos se iluminaron al verme. Por fin te encontré. Yo, en cambio, mantuve la calma. ¿Qué le trae por aquí, señor Liu? Ahora sé que me hizo enfadar a propósito ese día, dijo con una leve sonrisa. El príncipe Yuzhang es su hermano. Claro que no podría casarse con él. Fui un tonto al no verlo antes. Incliné la cabeza. ¿Podrías casarte con tu cuñada, pero yo no puedo casarme con mi hermano adoptivo? ¡Qué extraño! Liu Jingxue se quedó paralizado, sorprendido. Eso no es lo mismo. Ayen, por favor, deja de enojarte conmigo, suplicó, suspirando mientras me abrazaba. Desde que te fuiste, mi vida se ha sentido vacía. Todo ha salido mal. Dudó y luego dijo con falsa sinceridad, si de verdad te molesta la presencia de mi cuñada, puedo sacarla de aquí y formar otra casa para ellos, si es necesario. Solo por favor regresa a mí. Claro que la vida no había ido bien sin mí. Yo era quien lo mantenía todo en orden. Lo aparté con una sonrisa más afilada que cualquier espada. Liu Jingxue, ¿te hace pensar que solo porque bajas la cabeza te perdonaré? Ni siquiera un buen caballo regresa a pastar, y yo no soy un caballo. Dejar la casa de los Liu fue la mejor decisión que tomé. Sal, dije sacudiendo la manga.
Se quedó paralizado de incredulidad, pero continué con frialdad: no dejes que te vuelva a ver. Pase lo que pase, no me rendiré. Apretó los puños, las venas se le marcaban en las manos, pero al final, no tuvo más remedio que marcharse bajo la escolta del sirviente. A partir de ese día, empezaron a aparecer cosas con frecuencia en las puertas de la mansión del príncipe. Pasteles de todo tipo, cometas delicadamente elaboradas e incluso algunos ramos de flores silvestres de vez en cuando. Ninguno valía mucho. Los tenía todos, junto con todos los regalos de cumpleaños que me había dado, envueltos y enviados a la residencia Liu. Liu Jingxue era muy testarudo. Casi siempre que salía a atender la tienda, me lo encontraba. Era desesperante. Así que decidí darle algo para que se mantuviera ocupado. Compré a una bella pero lastimosa cortesana y la hice plantarse en la puerta de la residencia Liu, alegando que se vendía para enterrar a su padre. Los informantes que había dejado en esa casa me informaban de vez en cuando. Señora, no lo creería. Esa nueva concubina, la señora San, empezó a pelearse con la esposa principal en cuanto entró en la casa. El señor Liu se puso del lado de la señora San, diciendo que era tan lamentable que enfermó por el estrés. Reí con alegría y saludé con la mano. Recompénsala. Animado por la plata, el viejo sirviente se volvió aún más hablador. Desde que se fue, señora, esa casa ha ido cuesta abajo cada día. Los sirvientes ni siquiera han cobrado su sueldo este mes. Sin mi dote para mantenerlos, Liu Jingxue no podía permitirse una mansión en la capital. Se vio obligado a alquilar un pequeño patio en un callejón ruidoso. Sue Qingyu no tenía dote propia, y mucho menos ahorros privados para ayudar. El viejo sirviente dijo que para esta época del año, solía haber ropa nueva. Este año, nada. El té fino que solía llegar sin parar de las tiendas fue reemplazado por hojas sueltas. Incluso el papel que usaban se había vuelto del más barato. Sus comidas diarias eran tan ligeras y aguadas que no eran mejores que las gachas que se daban a los mendigos fuera de las puertas de la ciudad. Viviendo solo del magro salario oficial de Liu Jingxue, apenas sobrevivían y ya estaban muy endeudados. Solté una risa fría. Con razón se había estado rebajando, esforzándose tanto por complacerme. Simplemente no soportaba vivir sin la vida que solía tener. Mientras tanto, Chen Yu, al mando de sus tropas para reprimir a los bandidos, no se había olvidado de escribirme. Con cada carta llegaban cajas y cajas de exquisitas joyas y finos adornos, todos a mi gusto. Sus cartas eran breves pero directas. Mató a 100 hombres hoy. Sigue a salvo. Te extraño. Regresaré pronto. Maté a 10 hombres hoy. Ligeramente herido. Te extraño. Regresaré en medio mes. Hoy no tuve sangre. Me recuperé por completo. Te extraño. Parto mañana. Después de leer sus palabras, me senté a la luz de las velas un buen rato. Mi corazón se llenó inesperadamente de anhelo. 21. Justo cuando creía que por fin me había librado de Liu Jingxue, otra cara familiar apareció para inquietarme. ¿Podemos hablar? Apenas había abierto el restaurante recién construido cuando apareció, vestida de blanco, con el rostro pálido e inquieto. Asentí y la invité a una habitación privada. No debía armar un escándalo delante de los invitados. Una vez que nos sentamos, Sue Qingyu me miró confundida. ¿Para qué llegar tan lejos? La vida ya es bastante dura para las mujeres. Aunque hubiera habido discusiones, podrías haberlo soportado. Se te habría pasado. Desde que te fuiste, Jinglin se ha estado emborrachando todas las noches. Seguro que se arrepiente de lo que hizo. Lo haya lamentado o no. ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Esbozó una sonrisa amarga. Créeme o no, nunca quise robarte a tu marido. Todo lo que hice, cada truco que usé, fue solo para encontrar un lugar donde mi hijo y yo pudiéramos sobrevivir. No me robaste a mi marido, dije con ligereza, saboreando un trozo de pastel. Me robaste mi problema. Me volví hacia la ventana y observé los elegantes barcos pintados que se deslizaban suavemente sobre el lago. Dime, dije, si no era amor, ¿qué querías? ¿Dinero o poder? En cuanto al dinero, ya has gestionado la casa. Deberías saber exactamente cuánta riqueza tenía la familia Lu.
En aquellos años, la única razón por la que la familia podía funcionar era mi enorme dote. Liu Jingsue provenía de la nada, era bondadoso y siempre compasivo. A cualquiera que le diera pena, le lanzaba unas monedas de plata sin pensarlo. Su salario apenas le alcanzaba para comer. En cuanto al poder, Continúe se contenta con pudrirse en ese puesto frío y amargo, 5 años sin ascender, ofendiendo a la mitad de sus colegas en el proceso. Era un buen hombre, pero no un buen funcionario. De no haber sido por mis constantes maniobras, habría perdido su puesto hace mucho tiempo. Dime, ¿por qué tuve que soportar la humillación y llorar hasta quedarme dormida todas las noches solo por un cariño tan superficial? De jóvenes e ingenuos, creemos que el amor solo basta. Solo después nos damos cuenta de lo ingenuos que eran. Al oír esto, Sue Qingyu guardó silencio un largo rato antes de murmurar, tienes razón. Tú y yo, nunca fuimos los mismos. No hace falta que me pongas a prueba, dije. Nunca volveré atrás. No discutió más. Afuera, las nubes se convirtieron en nieve y la amargura del mundo se convirtió en té. Levanté mi taza y le hice un gesto a la criada para que la acompañara. Al abrirse la puerta, de repente levanté la vista y vi a Liu Jingsue allí de pie, pálido, con los ojos oscurecidos por el dolor y la vergüenza. Fue como si mis palabras le hubieran atravesado el corazón. Abrió la boca con la garganta apretada y soltó, yo y todo lo que has dicho, no lo dices en serio, ¿verdad? Apreté los dedos, levanté la mano al cielo y suspiré suavemente. Si hay una sola mentira en lo que he dicho, que los cielos me castiguen con un trueno y me nieguen la paz en la muerte. Fuera del alero, una suave lluvia empezó a caer. Un trueno primaveral retumbó en la distancia, iluminando su rostro exangüe. Se dio la vuelta y se alejó. Momentos después, la lluvia amainó. Apareció un jinete con la armadura reluciente y me tendió la mano. Yan, vámonos a casa. El cielo se tornaba naranja en el horizonte y el humo se elevaba suavemente desde las cabañas lejanas. La vista más hermosa del mundo. Historia extra 1. En el 10º año de Yuanzhen, di a luz a una niña en primavera y la llamé Inyuan. Alguien a mi lado rompió a llorar de alegría, apretándome la mano con fuerza, con los ojos llenos de ternura. Con uno basta, dijo en voz baja. Empapado en sudor, le di un pequeño empujón. Entonces no te atrevas a tocarme otra vez. Sin embargo, por alguna razón, era él quien no podía mantener las manos quietas todas las noches. Inyu solo respondió con frialdad, voy a hervir intestinos de oveja. Me quedé sin palabras. Durante mi mes de confinamiento, el aburrimiento casi me volvió loca. Me pasaba los días leyendo novelas románticas. Y cuando por fin me recuperé no podía esperar a probar algo nuevo. Rápidamente leí que un collar de perlas alrededor de la cintura de un hombre luce encantador. Antes de que pudiera terminar, me silenció con un beso. Me llevó al espejo, desvistiéndome lentamente. La cadena de perlas en su cintura tintineaba suavemente con cada movimiento. De hecho, es muy hermosa, murmuró. Su rostro deslumbrante se sonrojó, su aliento se mezcló con el mío. Entonces de repente dijo entre jadeos, Yen, el censor imperial Liu, será exiliado. ¿Lo salvarás? Mi mente se quedó en blanco. Lo miré con enojo jadeando. Gentler, ¿por qué debería salvarlo? Aunque su concubina, Madame San, podría merecer ser rescatada. Madame San era la cortesana que había comprado y liberado en aquel entonces. Estaba agradecida de que la hubiera salvado del burdel. Y a cambio causó suficientes problemas en la casa Liu como para dejar su residencia sumida en el caos. Se rumoreaba que Sue Inyu incluso le dio a Liu Jingsue un medicamento para la esterilidad, temiendo que dejara de mimar a Liu Xian una vez que tuviera hijos. Para cuando llegó el banquete del primer cumpleaños de nuestra hija, Liu Jingsue y su familia ya habían sido exiliados a la fría frontera norte. Sin embargo, la señora San abrió una taberna con su escritura de libertad en la mano. En el 15º año de Yuanzhen, Cheng Yu devolvió el poder al joven emperador y me llevó de viaje por todo el país. El emperador no le puso las cosas difíciles. Después de todo, su tío real no tenía herederos y por lo tanto, su trono estaba asegurado. Además, Cheng Yu aún comandaba 100.000 soldados de élite, suficientes para hacer que cualquier gobernante se lo pensara 2 veces.
Un día, durante una conversación tranquila, descubrí la verdad: el hombre que me había salvado años atrás no era Liu Jingxue en absoluto. Era él. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté un poco dolido. Lo miraste con tanta alegría en los ojos. Cheng Yu suspiró suavemente. No podría soportar quitarte eso. Por suerte, quienes están destinados a encontrarse se reencontrarán, incluso después de perder su primera oportunidad. Una historia adicional desde la perspectiva de Liu Jingxue: nunca pensé que Yuan me abandonaría de verdad. Mi hermano mayor me había mostrado un gran cariño. Estaba mal cuidar un poco más a mi cuñada y a mi sobrino por gratitud. Yuan siempre discutía conmigo por nimiedades. Incluso con toda la dote que trajo, se negó a compartirla con mi cuñada. Éramos una sola familia, pero trataba a Liu Xian como a una extraña. Al principio, aún tenía paciencia para convencerla. Pero con el tiempo empecé a observar sus lágrimas con frialdad, fingiendo no verlas. Quizás fue entonces cuando empezó a perder la esperanza en mí. Tras la muerte de su mentor, Yuan se tranquilizó. Se acabó el mal humor y las lágrimas. Solo silencio. Cuando me reasignaron de vuelta a la capital, mi cuñada me rogó que la acompañara, diciendo que la vida en el clan era demasiado dura sola. Incluso Liu Xian lloró, diciendo que no soportaba separarse de mí. Mi corazón se ablandó. Pero alguien tenía que quedarse y gestionar las cosas. Y el camino era largo, demasiado peligroso para traer a todos. Cuando miré a Yuan a los ojos expectantes, no tuve el valor de decírselo. Solo pensé que si la dejaba con un hijo, quizá no se sentiría tan sola. Nunca imaginé que me dejaría una carta de divorcio y se iría sin mirar atrás. Me arrepentí incontables veces después. Si tan solo hubiera abierto esa caja de madera antes. ¿Habrían terminado las cosas de otra manera? Después de que ella se fue, nadie remendó mi ropa ni me calentó la cama. La casa se enfrió, llenándose solo de ruidos y peleas interminables. El hijo de la señora se parecía un poco a ella, y la desafié. Así que la tomé como concubina. Fue entonces cuando mi cuñada me traicionó. Ella luchó contra mí por dinero, por poder, por todo lo que pudiera arrebatarle a su hijo. La culpé por haber alejado a Yuan. Ella solo se burló y me echó una poción de esterilización en la garganta. Sé que no soy buena persona, dijo. Pero Liu Jingxue, eres el verdaderamente lamentable. Tan débil, tan hipócrita. Te mereces todo esto. Después, mi franqueza en el tribunal me ganó demasiados enemigos. Al final, toda mi familia fue exiliada. Mi sobrino me odiaba por arruinar su futuro, maldiciéndome hasta la muerte. Di mi último suspiro, lleno de arrepentimiento. Y justo antes de que se me cerraran los ojos, creí verla, a Yuan, corriendo hacia mí con la misma sonrisa radiante de nuestra juventud. Cariño, rió. Vamos a comprar esos pasteles de pera juntos. El atardecer proyectó su última luz sobre mi cuerpo que se enfriaba. Cerré los ojos y susurré en silencio, de acuerdo. Historia adicional 3, la perspectiva de Cheng Yu. Desde pequeña, mi mundo estuvo influenciado únicamente por mi hermana. Reía con facilidad, lloraba con facilidad. Y cada vez que me herían, ella lloraba como si se le cayera el cielo. Entre sollozos decía: hermano, cómprame un palo de espino confitado y dejaré de llorar. Todos sabían que yo era el prometido infantil que le habían arreglado a la hija del rector. Cuando otros se burlaban de mí por eso, solo respondía con calma: al menos puedo criar a mi propia esposa. ¿Puedes decir lo mismo? Eso los callaba siempre. Para Yuan, yo era solo su hermano. Pero para mí, ella era y siempre sería mi única esposa. Cuando se reveló la verdad sobre mi nacimiento, el emperador enfermo me pidió que reclamara mi título de príncipe de Yuzhong y estabilizara el reino. El príncipe heredero era aún un bebé. Si nadie tomaba el control, el imperio podría caer en el caos. En ese momento, no podía prometer que la mantendría a salvo. Incluso la más mínima posibilidad de perderla era insoportable. Así que cuando dijo que quería casarse con otro, la dejé ir. Solo deseaba que Yuan viviera una vida tranquila y feliz, aunque solo pudiera observarla desde lejos como su hermano.
Durante años siempre que tenía tiempo visitaba en secreto la ciudad donde vivía solo para verla de lejos, sin atreverme nunca a acercarme. Cuando finalmente tuve el poder, llamé a Liu Jingsue a la capital. Pero él traicionó a Mia Yuan. La furia me ardía. Y sin embargo debajo una oscura emoción. Envié hombres para sembrar la discordia entre ellos. Llámalo despreciable si quieres. Pero para recuperar a mi esposa, con gusto ardería en el mismo infierno.